Capítulo 7. Ka-Shume 1. Un sentimiento de tristeza y extrañeza invadió a los pistoleros cuando se marcharon Brautigan y sus amigos, aunque al principio ninguno de ellos lo comentó. Cada uno de ellos creyó que esa melancolía era algo personal. Roland, de quien se podría haber esperado que hubiera reconocido el sentimiento por lo que realmente era Ka-Shume, lo habría llamado corto. Lo atribuyó a las preocupaciones por el día siguiente e incluso a la atmósfera cada vez más debilitante de Tronido, donde el día era poco iluminado y la noche era oscura como la ceguera. En realidad había bastantes cosas para mantenerlos ocupados tras la partida de Brautigan. Earnshaw y Shemmy Ruiz, ese amigo de la infancia de Roland. Tanto Susana como Eddie habían intentado hablar con el pistolero sobre Shemmy, pero Roland se había deshecho de ellos. Jake, maestro del toque, ni siquiera lo había intentado. Roland no estaba preparado para volver a hablar sobre el pasado, al menos no de momento. Había una senda descendente en torno a la falda de Punta Tete, y encontraron la cueva de la que el anciano les había hablado tras un ingenioso camuflaje de piedras y arbustos cubiertos de polvareda del desierto. Esa cueva era mucho más grande que la de arriba, con lámparas de gas colgadas de clavos en las paredes de piedra. Jake y Eddie encendieron 2 de estas lámparas a cada lado y los 4 estudiaron el contenido de la cueva en silencio. Lo primero en lo que se fijó Roland fueron los sacos de dormir, un grupo de 4, alineados contra la pared que quedaba a la izquierda. Además, alguien había tenido la consideración de colocarlos sobre colchonetas hinchables. Las etiquetas de los sacos decían «Propiedad del Ejército de Estados Unidos». Junto al último de la fila había un quinto colchón hinchable que estaba cubierta con una capa de toallas de baño. Esperaban a 4 personas y a un animal. Pensó el pistolero. ¿Se trata de preconición o es que nos han estado observando de alguna forma? ¿Eso importa? Había un objeto envuelto en plástico colocado sobre un barril con la advertencia: peligro, munición. Eddie retiró el plástico protector y sacó una máquina con bobinas. Una de las bobinas estaba cargada. Roland no podía entender qué significaba la única palabra que tenía la máquina parlante inscrita en la parte delantera y le preguntó a Susana qué podía ser aquello. Wollensack, dijo ella, una empresa alemana. Haciendo estas cosas son los mejores. No, cielito mío, ya no, dijo Eddie. En mi cuando nos gusta decir, Sony sí que suena. Sony fabrica un radiocassette que te puedes colocar en el cinturón. Se llama Wallman. Apuesto a que esta antiguaya pesa unos 9 kilos, más con pilas. Susana estaba analizando las cajas de cintas sin etiqueta que alguien había apilado junto a la grabadora Wollensack. Había 3. Me muero por escuchar lo que hay aquí. Tal vez cuando se haya ido la luz del día, dijo Roland. De momento veamos qué más hay por aquí. ¿Roland?, preguntó Jake. El pistolero se volvió hacia él. Había algo en la cara del muchacho que casi siempre tranquilizaba al principio a Roland. Mirar a Jake no volvía guapo al pistolero, pero era como si le diera a sus rasgos una característica que por lo general no tenían. Susana pensó que era la mirada del amor y tal vez una ligera esperanza de futuro. ¿Qué ocurre, Jake? Sé que vamos a luchar. No se pierda la película de la semana que viene, Duelo de Titanes, El Retorno, protagonizada por Van Heflin y Lee Van Cleef, murmuró Eddie, caminando por el fondo de la cueva. Allí había un objeto mucho más grande cubierto con lo que parecía una manta acolchada para mudanzas. «¿Pero cuándo?», prosiguió Jay. «¿Será mañana?» «Tal vez», respondió Roland. «Creo que es más probable que sea pasado mañana». «Tengo una sensación terrible», comentó Jake.
No es exactamente que esté asustado. ¿Crees que podrán con nosotros, cielo? Preguntó Susana. Le puso una mano a Jake en el cuello y lo miró a la cara. Había llegado a respetar sus sentimientos. Algunas veces se planteaba hasta qué punto lo que era ahora tenía relación con la criatura a la que se había enfrentado para llegar hasta allí, el ser de la casa de Dutch Hill. Allí no había robots, ni herrumbrados juguetes con mecanismos de relojería. El guardián de la puerta era un verdadero desecho del Prim. ¿Te hueles que nos van a dar una tunda? ¿Es eso? No lo creo, dijo Jake. No sé qué es. Solo sé que ya he sentido algo así, y fue justo antes... ¿Justo antes de qué? Preguntó Susana, aunque antes de que Jake tuviera oportunidad de responder, Eddie interrumpió. Roland se alegró. Justo antes de que yo cayera. Eso era lo que Jake quería decir. Justo antes de que Roland me dejara caer. Me cago en la puta. Venid aquí, chicos. Chicos, tenéis que ver esto. Eddie había apartado la manta para mudanzas y había dejado al descubierto un vehículo motorizado que parecía un cruce entre un quad y un triciclo gigante. Las ruedas eran anchos como globos con profundas muescas en zigzag. Todos los controles estaban en los manillares y había un naipe apoyado en el rudimentario salpicadero. Roland sabía de qué carta se trataba incluso antes de que Eddie la sacara de allí con 2 dedos y le diera la vuelta. En la carta había una mujer con un chal en la cabeza y una rueca de hilar. Era la dama de las sombras. Parece que nuestro amigo Ted te ha dejado un medio de transporte colibrí, dijo Eddie. Susana se había apresurado para llegar hasta allí con su rápido gateo. Entonces levantó los brazos. Levántame, levántame, Eddie. Lo hizo y cuando estuvo colocada en el asiento y cogió los manillares en lugar de riendas, el vehículo pareció hecho para ella. Susana presionó un botón rojo y el motor rugió, lleno de vida, con tanta gravedad que apenas se oía. Era eléctrico, no de gasolina. Eddie estaba seguro. Era como un carrito de golf, pero seguramente mucho más rápido. Susana se volvió hacia ellos, sonriendo de oreja a oreja. Dio unas palmaditas en la cabina de color marrón oscuro del vehículo de 3 ruedas. Llamadme señora Centauro. He buscado esto durante toda mi vida y ni siquiera sabía que existía. Ninguno de ellos se dio cuenta de la expresión acongojada de Roland. Se agachó y recogió la carta que Eddie había tirado para que no lo hiciera otro. Sí. Era ella, vale, la dama de las sombras. Bajo el chal parecía sonreír con picardía y entre sollozos, ambas cosas a la vez. La última vez que Roland había visto esa carta había sido en manos de un hombre que en ocasiones respondía al nombre de Walter y en otras al de Flagg. Pero no te imaginas lo cerca que estás de la torre, le había dicho. Mundos giran en torno a tu cabeza. En ese momento reconoció el sentimiento que los había invadido como lo que seguramente era, ni preocupación ni fatiga para el Ka-Shume. No había una traducción real para ese término cargado de lamento, pero se refería a una ruptura inminente en el Katet de uno. Walter O'Dim, su antiguo némesis, había muerto. Roland lo supo en cuanto vio el rostro de la dama de las sombras. Pronto uno de los suyos también moriría, con seguridad, durante la batalla que debía acontecer para acabar con el poder del de Bartois. Y una vez más el platillo de la balanza que se había inclinado a su favor se equilibraría. A Roland no se le pasó jamás por la cabeza que él iba a morir. Pudiera ser él. 2. Había 3 marcas inscritas en lo que Eddie no tardó en apodar el triciclo de crucero de Susie. Una de las marcas era Honda, la otra era Takuro, como la del coche tan famoso importado en la época anterior a su supergripe, el Takuro Spirit. La tercera era North Central Positronic y había una cuarta, Ejército de Estados Unidos, como en propiedad de
Susana se resistía a bajar del vehículo, pero al final lo hizo. Dios sabía que había mucho más que ver. La cueva era un tesoro. Su estrecha garganta estaba llena de víveres. La mayoría eran alimentos secos y congelados que seguramente no tendrían tan buen sabor como la comida de Nigel, pero al menos los nutriría. Agua embotellada, bebidas en lata, había un montón de Coca-Cola y noz ala, pero nada de alcohol, y la prometida estufa de gas. También había cajones de embalaje con armamento. Algunos de los cajones llevaban la marca Ejército de Estados Unidos, pero no todos. En ese momento salieron a relucir sus habilidades más esenciales, la hebra original, como lo habría llamado Cord. Esas habilidades y presentimientos podrían haber permanecido dormidas durante gran parte de sus vidas, afronando solo el tiempo suficiente como para causarles algún que otro problema, si Roland no las hubiera reanimado de forma deliberada, si no las hubiera mimado y hubiera limado sus dientes hasta mortalmente ser puntiagudos. Apenas si se pronunció palabra alguna mientras Roland sacaba una enorme palanca de su bolsa y levantaba las tapas de los cajones de embalaje. Susana había olvidado el triciclo del crucero que había estado esperando toda la vida. Eddie olvidó hacer bromas. Roland olvidó su sensación de premonición. Quedaron absortos en las armas que les habían dejado y no hubo ni un solo armamento que no entendieran o bien a la primera o tras un breve estudio. Había una caja de rifles AR-15 con los cañones cubiertos de grasa y los mecanismos de disparo perfumados con aceite de plátano. Eddie se fijó en los mecanismos de selección añadidos y miró el cajón que estaba junto a los rifles. En su interior, cubiertos con un plástico y también protegidos con una capa de grasa, había cargadores de tambor metálicos. Se parecían a los que se ven en las epopeyas de gánsteres con metralletas como Whitehead, solo que esos eran más grandes. Eddie levantó uno de los rifles, le dio la vuelta y vio justo lo que esperaba. Una ranura que permitía insertar esos tambores a las armas para convertirlas en rápidas segadoras de fuego a discreción. ¿Cuántos tiros por tambor? ¿100? ¿124? ¿125? Los suficientes para acribillar a toda una partida de hombres, eso seguro. Había una caja de algo que parecían cohetes con las letras STS escritas en cada uno de ellos. En un estante que estaba junto a esos objetos, apoyado contra la pared de la cueva, había media docena de lanzamisiles de mano. Roland señaló el símbolo de átomo que tenían y sacudió la cabeza. No quería que disparasen armas que pudieran liberar una radiación posiblemente mortal, no importaba lo potentes que fueran. Estaba deseando matar a los disgregadores si eso era lo necesario para que dejaran de trastear con el haz, pero solo como último recurso. A cada lado de una bandeja metálica llena de máscaras de gas, a Jake le parecieron horripilantes, como las cabezas cortadas de unos extraños bicharracos. Había 2 cajones con pistolas de mano, metralletas de cañón corto con la palabra coyote grabada en las culatas y pesadas armas automáticas llamadas Cobra Stars. Jake se sintió interesado por ambos tipos de armas. En realidad se sentía interesado por todas las armas, pero cogió una de las Stars porque se parecía un poco a la pistola que había perdido. El cargador estaba en el mango y tenía unos 15 o 16 tiros. No lo supo porque lo hubiera contado. Era una cuestión de saberlo con solo mirarlo. Dijo Susana. Había retrocedido hasta la entrada de la cueva. Venid a ver esto. Son snitches. Mira qué dice en la tapa, comentó Jake cuando se reunieron con ella. Susana la había apartado. Jake la levantó y estaba escudriñándola con admiración. En la tapa
había la cara de un niño sonriente con una cicatriz en forma de rayo en la frente. Llevaba gafas redondas y blandía lo que parecía una varita mágica en dirección a una snitch flotante. Las palabras grabadas al pie del dibujo eran: propiedad del escuadrón 449, 24 snitches, modelo Harry Potter, serie número 46517CC NDJKR. Ni se te ocurra jugar con el 449. Te daríamos en todo el Slytherin. Había 2 docenas de snitches en el cajón, envasadas como huevos en cestitas de plástico. Ningún miembro de la banda de Roland habían tenido la oportunidad de observar con detenimiento las snitches en acción durante la batalla con los lobos, pero ahora contaban con un buen montón de tiempo durante el que podían entregarse a sus intereses y curiosidades más naturales. Cada uno de ellos cogió una snitch. Tenían más o menos el tamaño de una pelota de tenis, pero pesaban muchísimo más. Les habían dibujado una cuadrícula a la superficie, lo que les daba el aspecto de globos terráqueos con las marcas de las líneas de latitud y longitud. Aunque parecían de acero, las superficies tenían una ligera calidad elástica, como una goma muy dura. Había una placa de identificación en cada snitch y un botón junto a ella. «Esto es lo que la despierta», murmuró Eddie, y Jake asintió. También había una pequeña parte hundida a la superficie curva con el tamaño justo para un dedo. Jake lo apretó sin el más mínimo miedo de que la cosa explotara o que activara una minisierra que le amputara los dedos. El botón que estaba dentro de la hendidura servía para acceder al programa. Jake no supo cómo lo había averiguado, pero sin duda lo había hecho. Una de las partes curvas de la superficie de la snitch se retiró con un ligero ruido parecido a un bostezo. Dejó al descubierto 4 lucecitas, 3 de ellas apagadas y una que destellaba con lentas pulsaciones de color ámbar. Había 7 ventanas en las que en ese momento se leía 0000000. Debajo de cada ventana había un botón tan pequeño que se necesitaba algo como la punta de un clip estirado para apretarlo. «Tiene el tamaño del culo de un gusano», diría gruñendo más adelante Eddie mientras intentaba programar una de las bolas. A la derecha de las ventanas había otros 2 botones con las marcas C y E. Jake se lo enseñó a Roland. «Este es para conectar y el otro significa esperar. ¿Tú qué crees?» «Yo creo que sí». Roland asintió en silencio. Jamás había visto un arma así antes, no de cerca, en ningún sentido, pero pensó que el uso de los botones resultaba evidente. Estando estos juntos a las ventanas, claro, y consideró que las snitches podían ser útiles de un modo que los tiradores de largas distancias con sus obuses atómicos no lo serían. Conectar y esperar. «¿Ted y sus 2 amigos han dejado estas cosas aquí para nosotros?», preguntó Susana. Roland ni siquiera había pensado si importaba quién lo hubiera dejado. Estaba allí y con eso bastaba, pero asintió. «¿Por qué? ¿Y de dónde lo han sacado?». Roland no lo sabía. Lo que sabía era que la cueva era un Ma-Sun, un refugio de guerra. Encima de sus cabezas habían hombres batallando contra la torre que la estirpe de él había jurado proteger. Su Ted y él caerían sobre ellos por sorpresa, y con esas herramientas golpearían y golpearían hasta que sus enemigos yacieran con las botas apuntando al cielo. O hasta que los suyos lo hicieran. «A lo mejor lo explica en una de las cintas que nos ha dejado», sugirió Jake. Le gustaba la sensación de seguridad que le proporcionaba su nueva arma atómica Cobra y se la metió en la mochila con los orizas que quedaban. Susana también se había hecho con una de las cobras, tras hacerla girar con un dedo 1 o 2 veces, como Annie Oakley, la famosa vaquera. «Puede que sí», dijo Susana. Le indicó a Jake una sonrisa.
Hacía mucho tiempo que Susana no se sentía tan bien físicamente, tan no preñada. Aún así, algo la inquietaba mentalmente, o tal vez fuera espiritualmente. Eddie sostenía un pedazo de tela que estaba enrollado con forma de tubo y atado con 3 vueltas de cuerda. Ese tal Ted dijo que nos iba a dejar un mapa del campo de prisioneros. Apuesto a que es eso. ¿Alguien además de mí quiere echarle un vistazo? Todos querían hacerlo. Jake ayudó a Eddie a desenrollar el mapa. Brautigan les había advertido que era básico y sin duda lo era. En realidad no era más que una serie de círculos y cuadrados. Susana vio que el nombre del pueblecito, Pleasantville, y volvió a pensar en Ray Bradbury. A Jake le entró la risa por la rudimentaria anotación sobre los puntos cardinales, donde el cartógrafo había añadido un signo de interrogación junto a la letra N. Mientras estaban analizando esa obra cartográfica realizada a toda prisa, un prolongado y vibrante grito se elevó en el oscuro exterior. Eddie, Susana y Jake miraron a su alrededor con nerviosismo. Acho levantó la cabeza, que tenía apoyada sobre las patas, y lanzó un gruñido grave y breve. Luego volvió a bajar la cabeza y pareció que se hubiera puesto a dormir. «Vete a la mierda. Malo, estoy con mis coleguitas y no tengo miedo». «¿Qué ocurre?», preguntó Eddie. «¿Un coyote? ¿Un chacal?» «Una especie de perro del desierto», afirmó Roland distraídamente. Estaba en cuclillas, lo que sugería que tenía la cadera mejor, al menos por el momento, abrazándose las espinillas. No apartaba la mirada de los rudimentarios círculos y cuadrados. «Can, toi, tete». «¿Eso es como dan tete?», preguntó Jake. Roland lo ignoró. Levantó el mapa y salió de la cueva con él, sin volver la vista atrás. Los demás compartieron una mirada y lo siguieron, al tiempo que se envolvían una vez más con las mantas a modo de chales. 3. Roland regresó al lugar al que los había llevado Shemi con una pequeña ayuda de sus amigos. Esta vez el pistolero usó los prismáticos para observar cielo azul de punta a punta. En algún lugar que quedaba a sus espaldas, el perro del desierto volvió a aullar. Fue un sonido solitario en la penumbra. Jake pensó que la penumbra era incluso más umbrosa en ese momento. A uno se le adaptaba la vista a la luz del día a medida que ésta menguaba, pero ese punto brillante de luz solar parecía incluso más brillante. Jake estaba bastante seguro de que el funcionamiento de la máquina de luz solar tenía 2 posiciones, máxima intensidad o apagada, que no había puntos intermedios. Puede que la dejaran reluciendo toda la noche, aunque Jake lo dudaba. El sistema nervioso de las personas estaba preparado para una ordenada progresión de oscuridad y día. Lo había aprendido en clase de ciencias naturales. Se podía aguantar largos periodos de luz tenue. En los países árticos la gente lo hacía cada año, pero era un verdadero desastre para la salud mental. Jake pensó que los encargados del cotarro allá abajo preferían no cabrear a los disgregadores si podían evitarlo. Además, les interesaba conservar su sol lo máximo posible. Todas las cosas de ese lugar eran antiguas y con tendencia a estropearse. Al final, Roland le pasó los prismáticos a Susana. «Mira, sobre todo fíjate en los edificios que están en ambos extremos del rectángulo cubierto de hierba». Desenrolló el mapa como un personaje a punto de leer un pliego en una obra de teatro. Lo miró brevemente y luego dijo: «Son los números 2 y 3 del mapa». Susana los observó con detenimiento. El que correspondía al número 2, la casa del encargado, era una pequeña casa de madera de 2 pisos y una gran chimenea pintada de color azul eléctrico con el borde blanco. Era lo que su madre habría llamado una casa de cuento, por los intensos colores y los festones llamativos de los aleros.
Casa Damley era mucho más grande y mientras Susana la miraba, vio muchas personas entrando y saliendo. Algunas tenían la mirada despreocupada de los civiles, otras parecían mucho más, bueno, llamémosles vigilantes, y vio 2 o 3 hundidos por el peso de sus cargas. Le pasó los prismáticos a Eddie y le preguntó si esos eran niños de Roderick. Eso creo, respondió, pero no estoy del todo... Los Roth no importan, dijo Roland. Ahora no. ¿Qué opinas de esos 2 edificios, Susana? Bueno, comentó ella, hablando con cautela. En realidad no tenía ni la más remota idea de lo que Roland quería que le dijera. Los 2 están maravillosamente bien conservados, sobre todo en comparación con las ruinas a punto de desplomarse que hemos visto en nuestros viajes. El que llaman Casa Damley es especialmente bonito. Es un estilo que llamamos decimonónico y... ¿Crees que están construidos con madera o que solo lo aparentan? Me interesa, sobre todo, el que llaman Casa Damley. Susana volvió a apuntar en esa dirección con los prismáticos y se los pasó a Eddie. Eddie miró y se los pasó a Jake. Mientras Jake estaba mirando, se produjo un audible clic que llegó hasta ellos desde kilómetros de distancia, y el rayo de sol a lo película de Cecil B. DeMille, que había estado iluminando el de Barty como el haz de un foco. Se apagó y los dejó en una espesa bruma violeta que no tardaría en convertirse en una oscuridad cerrada y total. En esa oscuridad, el perro del desierto empezó a ladrar de nuevo y a Jake se le puso la piel de gallina. El ruido aumentaba y de pronto se acalló con una ahogada sílaba final. Voy a hacer un pequeño inciso aquí y comentaros una cosa. Los que habéis seguido la saga conmigo, en todos los libros, estamos terminando, este es el 7º, es el último, digamos, de la saga. Os habéis dado cuenta, yo me he dado cuenta de que Roland, más que a Eddie, siempre le pregunta a Susana qué le parece esto, qué le parece lo otro, qué opina de lo otro, de lo de más allá. Es como si Susana fuera muy astuta. O sea, este personaje en sí tiene mucha astucia. Y creo que por eso, porque una cosa es la inteligencia y otra cosa la astucia. Entonces, Susana no me cabe que es una mujer inteligente, ¿vale? Pero Roland le pide muchos consejos y le habla de muchas cosas. Siempre está diciéndole, ¿qué opinas? Esto, lo otro, a Susana. Y es porque Susana, llamémoslo así, es como si fuera un personaje muy astuto, con mucha astucia. Sigo con el libro. Sonó como un grito de sorpresa y a Jake no le cupo duda de que el perro del desierto estaba muerto. Algo se lo había acercado con sigilo por detrás y cuando la enorme luz de los cielos se apagó, Jake vio que allí abajo todavía quedaban luces, un par de hileras blancas que podían ser las farolas de Pleasantville. Círculos amarillos que seguramente eran luces de sodio de los diversos caminos de entrada a la residencia de lo que Susana llamaba la uni de los disgregadores, y focos que recorrían sitios al azar en la oscuridad. No, pensó Jake, no son simples focos, son reflectores, como en una película de prisiones. Volvamos, dijo, ya no hay nada que ver, y no me gusta estar aquí fuera en la oscuridad. Roland accedió. Lo siguieron en fila india. Eddie llevaba a Susana y Jake caminaba detrás de ellos con Hacho pisándole los talones. Seguía esperando que un segundo perro del desierto retomara el alarido del primero, pero no fue así. 4. Eran de madera, afirmó Jake. Estaba sentado con las piernas cruzadas debajo de una de las lámparas de gas, permitiendo que su acogedor fulgor blanco le iluminase el rostro. Sí,
Madera, confirmó Eddie. Susana dudó por un instante, pues le daba la sensación de que era una cuestión de verdadera importancia, y repasó mentalmente lo que había visto. A continuación, también asintió. Madera, estoy casi segura. Sobre todo esa que llaman Casa Damley. Una construcción decimonónica de piedra o ladrillo, camuflada como si fuera de madera. No tiene sentido. Si sirve para fastidiar a los merodeadores, que la quemarían, dijo Roland. Sí, sí que tiene sentido. Susana lo pensó. Roland tenía razón, claro, pero... Aún así, creo que es de madera. Roland asintió con la cabeza. Yo también. Había encontrado una gran botella verde con el nombre de Perrier. En ese momento la abrió y comprobó que Perrier era agua. Cogió 5 vasos y vertió un poco en cada uno. Los colocó delante de Jake, Susana, Eddie, Acho y de sí mismo. ¿Me llamas Dean?, le preguntó a Eddie. Sí, Roland, sabes que sí. ¿Compartirás Kev conmigo y te beberás esta agua? Sí, si tú así lo deseas. Eddie se había estado riendo, pero en ese momento dejó de hacerlo. La sensación había vuelto y con fuerza. Kashume, una palabra llena de lamento que todavía desconocía. Bebe, siervo. A Eddie no le gustaba mucho que le llamaran siervo, pero bebió el agua. Roland se arrodilló ante él y le plantó un breve y seco beso en los labios. Te quiero, Eddie, dijo, y en la ruina del exterior de tronido se levantó el viento del desierto en el que viajaba el envenenado polvo arenoso. Bueno, pues, yo también te quiero, respondió Eddie. Fue por la sorpresa. ¿Qué ocurre? Y no me digas que no es nada, porque lo noto. No ocurre nada, respondió Roland, sonriente, pero Jake jamás había escuchado al pistolero hablar con tanta tristeza. Lo aterrorizó. Es solo Kashume, y le llega a todos los cadet que han existido. Pero ahora, mientras somos un todo, compartimos nuestra agua, compartimos nuestro Kev. Es un acto de júbilo. Miró a Susana. ¿Me llamas Dean? Sí, Roland, te llamo Dean. Parecía muy pálida, aunque tal vez fuera por la luz blanca que se proyectaba en las lámparas de gas. ¿Compartirás el Kev conmigo y beberás esta agua? Encantada, respondió Susana y tomó el vaso de plástico. Bebe, sierva. Ella bebió, sin apartar ni por un instante sus serios ojos negros de los de Roland. Pensó en las voces que había escuchado en su sueño de la celda de Oxford. Ese está muerto, ese otro está muerto, aquel está muerto. Oh, discordia, y las sombras oscurecen cada vez más. Roland la besó en los labios. Te quiero, Susana. Yo también te quiero. El pistolero se volvió hacia Jake. ¿Me llamas Dean? Sí, respondió Jake. En cuanto a su palidez no había duda alguna, incluso tenía los labios grisáceos. Kashume significa muerte, ¿verdad? ¿Quién de nosotros será? No lo sé, contestó Roland, y la sombra todavía puede abandonarnos porque la rueda sigue girando. ¿No sentiste, Kashume, cuando Callahan y tú entrasteis en el sitio de los vampiros? Sí. ¿Kashume para ambos? Sí. Aún así, tú estás aquí. Nuestro cadet es fuerte y ha sobrevivido a muchos peligros. Puede que también sobreviva a este. Pero siento... Sí, afirmó Roland. Hablaba con amabilidad, pero tenía una mirada terrible. La mirada expresaba algo más que simple tristeza. Era una mirada que transmitía que aquello podía ser cualquier cosa. Pero que la torre era más importante. La torre oscura era más importante y allí era donde él moraba, en cuerpo y alma, en Ka y en Kev. Sí, yo también lo siento, y lo sentimos todos. Esa es la razón por la que bebemos agua, que es la expresión de la fraternidad, de unos con otros. ¿Compartirás Kev conmigo? ¿Compartirás esta agua? Sí, bebe, siervo.
Jake lo hizo. Entonces, antes de que Roland pudiera besarlo, tiró el vaso, levantó los brazos para rodear al pistolero por el cuello y le susurró con intensidad al oído: Roland, te quiero. ¿Y quién no quiere a Roland? A estas alturas del partido, que llevamos 7 novelas, con tanta aventura. Pero, ¿quién no va a querer a Roland, madre mía? Hasta yo quiero a Roland. Ay, señor. Yo también te quiero, respondió Roland, y lo soltó. En el exterior, el viento volvía a soplar. Jake esperaba escuchar un aullido, tal vez triunfal, pero no se oyó nada. Sonriendo, Roland se volvió hacia el Billy Brambo. Acho de Mundo Medio, ¿me llamas Dean? ¡Dean!, exclamó Acho. ¿Compartirás Kef conmigo y este agua? ¡Kef! ¡Guau! Bebe, siervo. Acho metió en el hocico en el vaso del plástico, acción que realizó con cierta delicadeza, y lamió hasta que el recipiente quedó seco. A continuación levantó la mirada expectante. Tenía perlitas de Perrier en los bigotes. Acho, te quiero, dijo Roland, y se agachó hasta tener la cara a la altura de los afilados dientes del Brambo. Acho le lamió la mejilla una sola vez. Luego volvió a meter el hocico en el vaso con la esperanza de haber dejado 1 o 2 gotas. Roland alzó las manos. Jake le cogió una y Susana la otra. No tardaron en estar todos unidos, como los borrachos al final de una reunión de Alcohólicos Anónimos, pensó Eddie. Somos Catet, dijo Roland, de uno de muchos. Hemos compartido nuestra agua al igual que hemos compartido nuestras vidas y nuestra búsqueda. Si uno cayera, no estará perdido, porque somos uno y no olvidaremos, ni siquiera en la muerte. Permanecieron tomados de las manos durante un rato. Roland fue el primero en soltarse. ¿Cuál es tu plan?, le preguntó Susana. No la llamó cielo. Jake se dio cuenta de que no lo llamaría así, ni con ningún otro apelativo cariñoso nunca más. ¿Nos lo contarás? Roland asintió con la cabeza haciendo un gesto hacia la grabadora Wolfensack, todavía sentado sobre el barril. Tal vez deberíamos escucharla primero, dijo. Sí que tengo un plan, pero lo que Brautigan tenga que decir podría ayudarnos con alguno de los detalles. 5. La noche en Tronido era la mismísima definición de la oscuridad. No hay luna ni estrellas. Con todo, si estuviéramos en el exterior de la cueva donde Roland y su Ted acaban de compartir el kef y se disponen a escuchar las cintas que Ted Brautigan les ha dejado, veremos 2 brasas al rojo vivo flotando en esa oscuridad recorrida por el viento. Si ascendiéramos por esa senda de punta TT hacia las brasas flotantes, una proposición peligrosa en la oscuridad, llegaríamos hasta una araña con muchas patas acuclillada sobre el cuerpo desinflado de aspecto espeluznante de un coyote mutante. Ese Cantua-TT era, literalmente, un ser mal concebido, con la punta de una quinta pata saliéndole del pecho y una masa gelatinosa de carne colgándole entre las patas traseras como una ubre deforme. Sin embargo, su carne alimenta a Mordred y su sangre, consumida en una serie de largos e hirvientes tragos, es tan dulce como un vino de postre. En realidad, por aquí hay toda clase de cosas para comer. Mordred no tiene amigos que lo lleven volando de un lugar a otro con las botas de 7 leguas de la teletransportación, aunque el viaje de la estación de Tronido hasta la punta TT no le ha parecido arduo. Ya ha oído bastante para asegurarse de los planes que tiene su padre. Un ataque por sorpresa a las instalaciones de allá abajo. Los guardias lo superan en gran número, pero la banda de tiradores de Roland le será leal hasta la muerte, y la sorpresa siempre es un arma poderosa. Además, los pistoleros son los que Jake llama Fu, locos, cuando les hierve la sangre y sin temor a nada.
Esa locura es un arma incluso más poderosa. Por lo visto, Mordred nació con un buen montón de conocimientos innatos. Sabe, por ejemplo, que si su padre rojo poseyera la información que ahora tiene él, habría informado de la presencia del pistolero de inmediato al amo de Bartois o al jefe de seguridad. Entonces, en algún momento de esta noche, el cadet de Mundo Medio habría sido víctima de una emboscada. Puede que los hubieran matado mientras dormían, permitiendo así a los disgregadores continuar el trabajo del rey. Mordred no nació con conocimiento de ese trabajo, pero es capaz de razonar con lógica y tiene buen oído. Ahora entiende que traman los pistoleros. Han llegado a este lugar para disgregar a los disgregadores. Es cierto, él podría impedirlo, pero no tiene ningún interés en los planes o ambiciones de su padre rojo. De lo que más disfruta, según está descubriendo, es de la amarga soledad de quedar apartado, de observar con el frío interés de un niño que contempla la vida y la muerte, la guerra y la paz, a través de cristal del hormiguero que tiene nombre La Cómoda. ¿De verdad dejaría que ese Quidam matase a su padre blanco? O seguramente no. Mordred se está reservando ese placer para sí mismo y tiene sus razones, ya tiene sus razones. Pero en cuanto a los demás, el joven, la mujer de las piernas cortas, el niño, sí, el Quidam Prentice toma la delantera. Sin dudarlo dejará que mate a cualquiera de ellos o a todos. Mordred de Chain dejará que el juego se juegue con justicia. Observará, escuchará, oirá los gritos y olerá el resquemor y observará cómo la sangre empapa la tierra. Y entonces, si considera que Roland está a punto de perder, él, Mordred, entrará en escena. Si parece una buena idea, actuará en nombre del rey carmesí, aunque en la realidad lo hará en nombre propio, y por un motivo propio que es bastante simple. Mordred tiene hambre. ¿Y si Roland y su cadet ganan la partida? ¿Y si ganan y aprietan el paso para llegar a la torre? Mordred no cree que esto ocurra, porque de una extraña forma él es el miembro de ese cadet. Comparte su kef y siente lo que hacen, siente la inminente ruptura de su hermandad. Kashume, piensa Mordred, sonriendo. En la cara del perro del desierto hay un solo ojo, el izquierdo. Una de las peludas patas de la araña lo acaricia y a continuación lo descorcha. Mordred se lo come como una uva. Luego se vuelve hacia el lugar donde la luz blanca de las lámparas de gas se derrama por las esquinas de la manta que Roland ha colgado en la entrada de la cueva. ¿Puede bajar para acercarse más? ¿Lo bastante para escuchar? Mordred cree que sí, sobre todo gracias a que el viento se ha levantado y apaga el ruido que hace al moverse. Es una idea emocionante. Desciende a toda prisa y ruidosamente por la pared de roca, hacia los erráticos destellos de luz, hacia el murmullo de voz que procede de la grabadora y las ideas de quienes la están escuchando. Sus hermanos, su madre hermana, la mascota Brambo y, por supuesto, supervisándolos a todos, su papi, el gran blanco. Mordred repta hasta acercarse lo máximo que osa y luego se acuclilla en la fría y ventosa oscuridad, triste y saboreando su tristeza, evocando los sueños que ha tenido en el exterior. En el interior, detrás de la manta, hay luz. Que la tengan, si quieren. Por ahora, hágase la luz. Al final, él, Mordred, la apagará y en la oscuridad obtendrá su placer.